Hola, aquí estamos en la primera parte de la lección número 85 del curso de álgebra avanzada. En la lección anterior dejamos establecido este teorema y estábamos viendo su demostración. Vamos a leer nuevamente lo que nos indica el teorema, que dice que toda matriz elemental es invertible. Eso significa que para cualquier matriz elemental yo puedo conseguir su matriz inversa. Y recuerde que una matriz y su inversa son aquellas matrices con la siguiente propiedad. Si usted las multiplica, no importa el orden en que las multiplique, porque son cuadradas de cierto orden, el resultado es la matriz identidad precisamente de ese mismo orden. Bueno, vamos a tomar esta matriz elemental, como dice el teorema, llamada E, ¿verdad?, de orden n, una matriz cuadrada de orden n, pero es una matriz elemental que resulta de aplicarle una de las tres operaciones mentales sobre las filas de una matriz a la matriz identidad de ese mismo orden. ¿Okay? Recuerden que así como se obtienen las matrices elementales, aplicándole a la matriz identidad del mismo orden de la matriz elemental una de las tres operaciones elementales sobre las filas de una matriz, ¿verdad? Y vamos a considerar esta otra matriz elemental que vamos a llamar S1, que al igual que la matriz elemental surge de aplicarle a la matriz identidad de orden n una sola operación elemental sobre las filas de una matriz. Ahora, la operación elemental que yo voy a aplicar a las filas de la matriz identidad de orden n para obtener esta otra matriz elemental va a ser la operación inversa a esta operación que tenemos acá, que fue la que yo apliqué originalmente a la matriz de identidad de orden n para obtener la primera de las matrices elementales estas que estamos hablando, ¿verdad? La E y la E1. Así que eso quiere decir que la E1, según aquí la E que obtuve de aplicarle esa operación elemental sobre las filas de la matriz a la matriz de identidad de orden n, sale de aplicarle a la matriz de identidad de orden n esta única operación elemental sobre sus filas, que resulta ser la operación que es la inversa de esta operación elemental que apliqué acá. ¿Okay? Bueno, pues si yo tomo ahora la multiplicación de esas tres matrices, esta matriz elemental y la matriz identidad de orden n, bueno, pues fíjense que como estamos aquí multiplicando tres matrices cuadradas de orden n, la multiplicación se puede efectuar y entonces la ley asociativa de la multiplicación aplica, ¿verdad? En particular, en vez de tener asociadas la multiplicación de esas dos matrices elementales, voy a asociar esta segunda matriz elemental multiplicada por la matriz identidad de orden n, ¿verdad? Pero entonces, cuando yo multiplico una matriz elemental por cierta matriz, es equivalente a aplicarle a esta matriz una operación elemental que está asociada a esta matriz elemental. Que en este caso, fíjense que la matriz que está asociada a la matriz elemental S1 es esta matriz, esta operación elemental S1 E inversa más bien, ¿verdad? Y de la misma forma, entonces, multiplicar esa matriz elemental que tenemos acá por la matriz que me resulte aquí, al yo aplicarle esta operación elemental sobre las filas de una matriz a la matriz identidad de orden n, pues es lo mismo que aplicarle a esta matriz que me resulta aquí la operación elemental sobre las filas de una matriz que está asociada a esta matriz elemental E, que es la operación elemental E minúscula, ¿verdad? Que se hace, que es lo mismo que decir la operación E minúscula aplicada a la operación elemental E minúscula inversa de esta, aplicada a la matriz identidad de orden n. Pero, ¿qué pasa? Que por definición de lo que son operaciones inversas, operaciones elementales inversas sobre las filas de la matriz, una de la otra, si yo aplico una operación elemental sobre las filas de la matriz después que he aplicado una operación elemental que es la inversa de esa, eso me devuelve esa matriz que tenemos aquí, que es la matriz de identidad de orden n, a la misma matriz original y su n, ¿no? Recuerden que ese es el efecto de yo aplicar dos operaciones elementales sobre las filas de una matriz que fueran la inversa una de la otra. Bien, pues eso quiere decir que cuando yo multiplique esas tres matrices es por S1 por I sub n, que me resultó finalmente la matriz de identidad I sub n. Pero como yo he obtenido aquí esta matriz que está aquí, pues esta que está aquí tiene que ser la matriz de identidad de orden n, porque cuando yo multiplico cierta matriz por una matriz y me da la otra matriz, esto tiene que ser la matriz de identidad, específicamente la matriz de identidad de orden n, ¿verdad? Bien, si yo hago el análisis haciendo la multiplicación en otro orden, ¿verdad? En vez de E por S1 por E, por la matriz de identidad de orden n, pues nuevamente, como aquí estoy multiplicando tres matrices cuadradas de orden n, se puede efectuar esa multiplicación y puedo aplicar la ley asociativa de la multiplicación de matrices. En particular, en vez de tener estas dos primeras asociadas, asocio las últimas dos. Y por la misma razón, entonces, multiplicar esta matriz elemental por esta matriz es lo mismo que aplicarle a esta matriz una operación elemental que está asociada a esta matriz elemental, ¿verdad? La matriz de operación elemental que está asociada a esa matriz elemental es la operación E, que recuerden que puede ser cualquiera de las tres operaciones elementales sobre las filas de una matriz. Y al multiplicarse entonces por esta otra matriz elemental, pues es lo mismo que entonces aplicarle a esta matriz que me resulta aquí
la operación elemental que está asociada con esta matriz elemental E sub 1, que es la operación E recíproca o inversa de esta matriz E, de esta operación elemental E. Pero nuevamente cuando yo aplico a una matriz una operación elemental y luego aplico la operación elemental inversa de esta, obtengo nuevamente esta misma matriz a la cual le apliqué originalmente la operación elemental E, la I sub n, ¿verdad que sí? Así que eso quiere decir que la multiplicación de esas tres matrices, ¿qué me dio? Finalmente la matriz identidad de orden n. Pero si usted tiene la multiplicación de una matriz por cierta matriz y da una de ellas, esta matriz que está acá tiene que ser la matriz identidad específicamente de orden n. Así que la multiplicación de E sub 1 por E también da I sub n. Pues resumiendo, ¿qué hemos encontrado? Que E por E sub 1, esa multiplicación de esas dos matrices me dio la matriz identidad de orden n, y que la multiplicación de esa matriz elemental E sub 1 por esta otra matriz elemental también me dio la matriz identidad de orden n. Pero hay un problema que ustedes van a demostrar, ¿verdad?, en sus problemas de práctica, ¿verdad?, que cuando usted multiplica dos matrices, no importa el orden, y les resulta matriz de identidad del mismo orden de esas dos matrices cuadradas de ese orden, pues eso quiere decir que cada una de ellas es la inversa de una de la otra. O sea que la inversa de esta matriz elemental E es la otra matriz elemental E sub 1, ¿verdad? Pues ¿qué hemos encontrado? Que efectivamente para esa matriz elemental que yo consideré al principio, ¿verdad?, ¿vale?, tiene una inversa que es la matriz elemental E sub 1, ¿verdad? Y eso es lo que significa que la matriz es invertible. Su inversa existe y es esa matriz elemental E sub 1. ¿Okay? Bueno, pues por ejemplo, vamos a ver. Yo tengo esta matriz elemental de orden 2, ¿verdad? Fíjense que se obtiene de la matriz identidad de orden 2 intercambiando las filas de la matriz identidad de orden 2. Porque recuerden que la matriz identidad de orden 2 es 1, 0, 0, 1. Y ahora fíjense que esas filas están intercambiadas, ¿verdad? La 1, 0, que es la primera que aparece en la segunda posición. Y la 0, 1, que es la que está originalmente en la segunda posición, aparece ahora en la primera posición, ¿verdad? Pues la inversa de ella, cuando estudiamos, ¿verdad?, precisamente las operaciones elementales inversas una de la otra, ¿verdad?, y vimos las matrices elementales asociadas a esas operaciones elementales, vimos que cuando yo buscaba la inversa de la matriz que estaba asociada a una operación elemental que era de intercambiar filas de una matriz, la inversa era la misma matriz, se queda igualita, ¿verdad que sí? ¿Y cómo yo verifico efectivamente que esta matriz y esta son inversas una de la otra? Porque si yo las multiplico una por la otra, me da la matriz identidad de orden 2. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver por aquí el resultado. Fíjense que esa multiplicación de esta matriz por esta, aquí no estoy indicando la multiplicación, ¿verdad?, pero si le indicara esta matriz multiplicada por esta matriz, se puede efectuar porque esta tiene dos columnas y esta tiene dos filas. ¿Ok? Bien, pues fíjense. Si yo multiplico, ¿verdad?, para obtener este primer elemento que está aquí, y dicho sea de paso, la matriz resultante tendrá dos filas, que son las filas de la primera matriz, y dos columnas, que son las columnas de la segunda matriz. Así que esta primera posición aquí, de la matriz que resulta multiplicar estas dos matrices, será, como está en la primera fila y primera columna, ¿verdad?, pues usamos primera fila de la primera matriz que estamos multiplicando y primera columna de la segunda matriz que estamos multiplicando. Mire, 0 por 0 es 0, y 1 por 1 es 1, y 0 más 1 da 1. ¿Ok? Para obtener este segundo elemento que está aquí, que fíjense que está en la primera fila de la matriz resultante y segunda columna de la matriz resultante, pues usaremos la primera fila de la primera matriz que estamos multiplicando y la segunda columna de la matriz que estamos multiplicando. Y mire, 0 por 1 es 0, y 1 por 0 es 0, y 0 más 0 da 0. ¿Okay? Para obtener este elemento que está aquí en la segunda fila y la primera columna de la matriz resultante, pues usaremos la segunda fila de la primera matriz que estamos multiplicando y la primera columna de la segunda matriz que estamos multiplicando. Mire, 1 por 0 es 0, y 0 por 1 es 0, y 0 más 0 da 0. ¿verdad? Y finalmente, para obtener esa última entrada de la matriz resultante, como esa entrada está en la segunda fila y en la segunda columna de la matriz resultante, pues usamos segunda fila de la matriz primera que estamos multiplicando y segunda columna de la matriz que estamos multiplicando. Y mire, 1 por 1 es 1, y 0 por 0 es 0, y 1 más 0 da 1. ¿Y qué me resulta? La matriz identidad de orden 2, ¿ves? La matriz que tiene 1 en la diagonal principal y 0 en los demás elementos de ella, ¿verdad? Así que efectivamente, cuando yo multiplico esta matriz por esta, me dio la matriz identidad de orden 2. Si multiplico esta por esta en el otro orden, ya usted verá que también le da esto. Eso lo puede hacer usted en su casa de práctica. Bueno, pues entonces, ¿cuál es la inversa de esta matriz elemental? Que fíjense que resulta de tomar la matriz de identidad de orden 2, que es 1, 0, 0, 1, y multiplicar la primera fila por 6. Pues cuando analizamos también las operaciones elementales sobre las filas de matriz inversas, vimos que esa era, ¿verdad?, para las operaciones elementales donde usted sustituye una fila por un múltiplo constante y no cero de ella, esa es la matriz elemental asociada a esa operación elemental sobre la fila de una matriz, ¿verdad? Y vimos que la inversa
de esa matriz era sencillamente tomar la misma matriz, lo único que este valor que está aquí se sustituye por su recíproco, ¿verdad que sí? Y efectivamente, mire, si usted multiplica esta matriz por esta, ¿verdad? No importa el orden, le va a dar la matriz de identidad. Vamos a hacerlo aquí, ¿verdad? Para que usted lo verifique, ¿verdad? En particular vamos a multiplicar en este orden, esta por esta. Vamos a ver, este número 12 por su recíproco da 1, ¿verdad que sí? Y 0 por 0 es 0, y 1 más 0 da 1. Aquí, ¿verdad? Está en la primera fila, segunda columna. Primera fila, segunda columna, c por 0 es 0, y 0 por 1 es 0, y 0 más 0 da 0. Aquí, ¿verdad? Que fíjense que este elemento que está aquí está en la segunda fila, primera columna de la matriz resultante. Luego usamos segunda fila de la primera matriz y primera columna de la segunda. 0 por el recíproco de C, 0, y 1 por 0 es 0, y 0 más 0 da 0. Y finalmente, este elemento que está aquí, que está en la segunda fila de la matriz resultante, segunda columna de la matriz resultante, ¿verdad? Luego obtendremos multiplicando la segunda fila de la primera matriz por la segunda columna de la segunda matriz. Y 0 por 0 es 0, y 1 por 1 es 1, y 0 más 1 da 1. Y efectivamente, mira, obtenemos la matriz de identidad de orden 2, ¿verdad? La que tiene 1 en la diagonal principal y 0 en el resto de las extrañas, ¿ok? Si yo multiplico en el otro orden, también me da la matriz identidad de orden 2. Aquí dice que si yo busco la inversa de esta otra matriz, que fíjese que en vez de ser del mismo tipo esta, ¿verdad? Porque fíjese que en vez de yo haber sustituido la primera fila de la matriz identidad original por C veces esa primera fila, estoy sustituyendo la segunda fila de esa matriz identidad original 1001 por C veces la segunda fila. Pues dice que va a ser esta, ¿verdad? Como del mismo tipo, ¿verdad? Sustituir la primera fila aquí por C veces ella, y la inversa pues será poner aquí el recíproco, pues según aquí, la segunda fila la multiplico por C, pues será aquí colocar el recíproco de la C. Si usted multiplica esta matriz por esta o esta por esta, no importa el orden, también le va a dar la matriz identidad de orden 2. Finalmente, si yo tomo esta matriz elemental de orden 2, que fíjense que resulta de yo tomar la primera fila de la matriz identidad original, que es 1, 0, sumarle d veces la segunda fila, ¿verdad? Porque tendremos 1 más d veces 0, que es 0, 1 más 0 da 1, ¿verdad? Pero 0 que había aquí en la matriz identidad original, ¿verdad? Más d veces esta será 0 más d, ¿verdad? Pues fíjense que efectivamente esa matriz elemental de orden 2 surge de aplicar el tercer tipo de operación elemental sobre la fila de la matriz, que es sumarle a la primera fila de la matriz identidad de orden 2 d veces la segunda fila. Pues aquí dice, por lo que hemos estudiado, ¿verdad? Cuando estudiamos las operaciones elementales inversas una de la otra, que las matrices asociadas, ¿verdad?, a ese tipo de operación elemental del tercer tipo, cuando usted sustituye una fila por ella más cierto múltiplo de otra fila de la matriz, lo que tiene que hacer es cambiar el signo a esto. Y si usted multiplica esto por esto, ya usted va a quedar la matriz de identidad, vamos a decir, ¿verdad? Nuevamente, fíjense que se puede efectuar la multiplicación porque este tiene dos columnas y este tiene dos filas. Y el resultado tendrá dos filas de la primera que vamos a multiplicar y dos columnas de la segunda matriz que vamos a multiplicar. O sea, va a ser una matriz cuadrada de orden 2. Dos filas por dos columnas. Y el primer elemento, ¿verdad? Se sale, como está en la primera fila y primera columna, pues usamos primera fila y primera columna. Vamos a ver. 1 por 1 es 1, y d por 0 es 0, y 1 más 0 da 1. Para obtener ese segundo elemento de la primera fila, como está en la primera fila y segunda columna, pues usamos primera fila de la primera matriz y segunda columna de la segunda matriz. Y 1 por menos d, y d por 1 es d, y menos d más d da 0. ¿verdad? Para obtener este elemento que está aquí, que está en la segunda fila de la matriz resultante y primera columna de esa matriz resultante, pues usamos segunda fila de la primera matriz que está multiplicando por primera columna, ¿verdad?, de la segunda matriz que estamos multiplicando, y 0 por 1 es 0, y 1 por 0 es 0, y 0 más 0 da 0. Y finalmente, para obtener este segundo elemento de la segunda fila, en la segunda fila y segunda columna, pues usamos segunda fila de la primera matriz y segunda columna de la segunda. Y tendríamos 0 por menos d da 0, y 1 por 1 es 1, y 0 más 1 da 1. Y efectivamente, nuevamente, obtenemos la matriz de identidad. Si usted multiplica en otro orden, le da también la matriz de identidad de orden 2. Y aquí tenemos también la inversa de esta matriz, que fíjese que es del mismo tipo, digamos, lo único que aquí, en vez de yo sumar la primera fila d veces la segunda, a la segunda fila sumo d veces la primera. Pues fíjense que hice lo mismo que hizo aquí, ¿verdad? Copiamos la misma matriz, pero el signo de este número que está aquí se le cambia, ¿ok? Y si usted multiplica esto por esto o esto por aquello, verá también que le va a dar la matriz de identidad de orden 2. Bueno, pues vamos a ir con otros ejemplos, ¿verdad? Si yo le pido en este sexto ejemplo, ¿verdad?, la matriz inversa de esta matriz elemental, pero ahora de orden 3, ¿verdad? 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Fíjense que esa matriz elemental, ¿verdad?,
de orden 3 se obtuvo intercambiando las dos filas últimas, la segunda y la tercera, de la matriz de identidad de orden 3, ¿verdad? Pues la inversa de ella, después de cuando usted busca la inversa de una matriz, que está asociada a la primera operación elemental sobre las filas de una matriz, que es intercambiar dos filas, la inversa de esa matriz es ella misma. Así que la inversa de esta va a ser esta que está aquí, la misma, 1, 0, 0, 0, 0, 1 y 0, 1, 0. Y si usted multiplica esta matriz por su supuesta inversa, que es esta, no importa el orden, verá que va a dar la matriz de identidad de orden 3, que recuerde que es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Ok? Bien, si yo le pido la matriz inversa de esta matriz elemental, ¿verdad? 1, 0, 0, 0. Que fíjese que es la misma matriz de identidad de orden 4, en este caso, pero la segunda fila la hemos multiplicado por 3 quintos, ¿verdad? Pues cuando usted sustituye una fila de una matriz, como vimos en el caso de la matriz cuadrada de orden 2, ¿verdad? Elemental, por un múltiplo constante no cero de una fila correspondiente a la matriz de identidad de ese mismo orden 2, pues aquí fíjense que yo lo que he hecho es que cogí la matriz de identidad de orden 4 y su segunda fila la multipliqué por 3 quintos. Pues la inversa de ella, ¿cómo se obtiene? Pues haciendo lo mismo, lo único que sustituimos ese valor que está en vez de un 1, este valor que está en vez de ese 1 que debiera haber aparecido en la diagonal principal, por el recíproco, lo sustituimos por el recíproco de esto. Así que será esta matriz. 1, 0, 0, 0. 0 en vez de 3 quintos, 5 tercios. 0, 0. 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. La misma matriz, lo único que en esta posición sustituimos por el recíproco de ella, ¿verdad? Por el recíproco de ese número que está en sustitución de ese 1 de la matriz identidad original. Y fíjense, si yo le tiro este otro, el octavo ejemplo, ¿verdad? ¿Qué dice? Busque la inversa de esta matriz elemental. Vamos a hacer esta que está aquí. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 3 quintos, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Fíjense que esa matriz elemental ha salido de yo a la tercera fila de la matriz de identidad de orden 4, ¿verdad? Sumarle 3 quintas veces la segunda fila. Que si yo a esta fila, que era 0, 0, 1, 0, le sumo 3 quintas partes de esto, ¿verdad? 3 quintas por 0 es 0, más este 0 sigue dando 0. 3 quintas partes de esto más el 0 que estaba aquí, da 3 quintas partes, ¿verdad? 3 quintos por 0, que es 0, por este 1 que estaba aquí, en la matriz de identidad original de orden 4, sigue dando ese 1. Y 3 quintos por 0 más este 0 que está aquí, en la matriz de identidad de orden 4 original, da 0, ¿verdad? Bueno, pues cuando usted sustituye, ¿verdad? Uno de los ceros, sustituye aquí uno de los ceros por esta cantidad, ¿verdad? Uno de los ceros por esa cantidad, pues la inversa es la misma matriz, lo único cambiando el signo a ese número que está sustituyendo ese cero en la matriz identidad original. Así que la inversa de esta es esa misma matriz, lo único que a este número que está ahí se le va a cambiar el signo. ¿Ok? Fíjense que aquí, cuando aparecía el 3 quintos sustituyendo uno de los unos de la diagonal principal, la inversa se cambia por el recíproco de ese número. Aquí, cuando es uno de los ceros que se está sustituyendo por cierta cantidad, la inversa, en la inversa te sustituye ese número por el negativo del mismo. Fíjense que no aquí y busca el recíproco, ¿verdad? Se mantiene 3 quintos, pero le cambio el signo al frente, ¿verdad? Aquí se mantiene la D, pero le cambio el signo al frente. Se mantiene la D, pero le cambio el signo al frente, ¿verdad? Aquí sustituimos la C por su recíproco. Si es que está sustituyendo un 1 en la matriz identidad del orden que sea original. Bien, pues ahí tenemos como usted puede fácilmente buscar la inversa de cualquier matriz elemental, que ese teorema que acabamos de mostrar dice que es invertible. Bueno, pues usted dirá, bueno, así yo puedo buscar fácilmente la inversa de matrices elementales. Pero ¿cómo busco la inversa de matrices no singulares, o sea, matrices que son invertibles, que no sean la matriz, que no sean matrices elementales? Pues en los siguientes teoremas vamos a ver cómo se hace eso, ¿ok? Fíjense en este teorema que viene ahora. Dice
Bien. Fíjense lo que dice ese teorema, que nos va a empezar a ayudar a ver cómo buscar la inversa de cualquier matriz no singular, cualquier matriz que sea invertible, que tenga inversa, ¿verdad? Y dice el teorema así: si A es una matriz cuadrada de orden n, las siguientes afirmaciones son equivalentes. Es decir, son equivalentes, que entre cualquiera dos de ellas existe una bicondicional. O sea que yo puedo decir A es no singular si solamente si A es equivalente por filas a la matriz identidad de orden n. O puedo decir A es el producto de matrices elementales si solamente si A es no singular. Así que fíjense que aquí yo tengo que probar bastantes. Yo pensaría que tengo que probar bastantes condicionales. Esta con esta, esta con esta y esta con esta, ¿verdad? Son de hecho 3 bicondicionales. Y tendríamos que demostrarlo en 6 direcciones, ¿verdad? Cada una ya en las 2 direcciones. Pero fíjense como yo voy a hacer el primer caso de un teorema en donde me presentan 3 afirmaciones equivalentes. En todos los teoremas que hemos visto en álgebra elemental, en geometría y en álgebra intermedia y hasta ahora en álgebra avanzada, era la equivalencia de 2 afirmaciones. Este es el primer teorema donde vemos la equivalencia de 3 afirmaciones. Entonces fíjense cómo yo voy a demostrar eso. Pues yo digo que bastará ver que la que dice el enunciado A, si ocurre el enunciado A, entonces ocurre el enunciado B. ¿Viste? Digamos, pues entonces tenemos que poner que si ocurre B, entonces ocurre A, cierto. Pero voy a seguir este camino. Si ocurre B, entonces voy a demostrar que también ocurre C. Y si ocurre C, entonces voy a demostrar que ocurre A. Y con eso es suficiente. ¿Dónde está entonces la dirección contraria? Pues mire, si yo paso de A a B, ¿cómo yo paso de B a A? Pues mire, si sigo de B a C y de C a A, pues pasé de B a A. Mire, llegué al fin y al cabo a A. Así mismo como yo paso, digamos, de C a B. Pues mire, si de C paso a A y de A puedo pasar a B, pues de C puedo pasar a B. ¿Ve? Así que fíjense que al yo hacer eso, si yo demuestro que si ocurre A, entonces ocurre B. Si ocurre B, entonces ocurre C. Y si ocurre C, entonces ocurre A otra vez. Yo he demostrado las 3 bicondiciones que están envueltas en ese teorema. Bueno, vamos a ver entonces en la demostración, ¿verdad? Considere, voy a empezar con que la A es no singular. Así que vamos a empezar diciendo, suponemos que la A es no singular. Y recuerde que decir que una matriz es no singular significa, o es lo mismo que decir que es invertible, que tiene inversa, ¿verdad? Porque al no ser singular, al ser no singular, no está solita, tiene su parejita, que es la inversa. ¿Okay? Suponemos que esa matriz A es no singular. Pues considere la matriz R mayúscula, que es escalonada y reducida por filas y que es equivalente por filas a la matriz A. Recuerde que aquí probamos un teorema que dice que cualquier matriz es equivalente por filas a una matriz escalonada y reducida por filas. ¿Verdad que sí? Bien, pues yo estoy sugiriendo que la matriz R, esta es la que es equivalente a la matriz A. Esta matriz que es escalonada y reducida por filas. ¿Okay? Bueno, pues eso quiere decir que yo puedo pasar a ser equivalente por filas a esta matriz A, que yo puedo pasar de A a R aplicándola a varias operaciones elementales, un número finito de operaciones elementales sobre las filas de una matriz, ¿verdad? Pero aplicar unas operaciones elementales sobre las filas de una matriz es lo mismo que mover esa matriz y las subsiguientes por cierta matriz elemental que está asociada a la operación elemental correspondiente, ¿verdad? Que vaya aplicando en ese proceso. Bueno, pues entonces existe un número finito, que voy a marcar, de matrices elementales, que al yo multiplicar la matriz A por
una de ellas, y de ahí en adelante seguir multiplicando las matrices que obtengo por las otras matrices elementales, obtengo finalmente la matriz R, que es escalonada distribuida por filas, equivalente por filas a la matriz A original. ¿Ok? En un ejemplo de matrices elementales, que voy a llamar E sub 1, E sub 2, E sub 3, etcétera, hasta llegar a la matriz E sub k menos 1, anterior a la última, y hasta llegar a la última matriz elemental. De suerte que yo obtengo finalmente esa matriz R, que es escalonada distribuida por filas equivalente a la matriz A, multiplicando esa matriz A por esas matrices elementales, ¿verdad? Ella por una de esas matrices elementales y las demás matrices que voy obteniendo, entonces multiplicándolo por las otras matrices elementales, ¿verdad? Así que si obtienes multiplicar la matriz E sub k por la matriz E sub k menos 1, y así sigo hasta llegar a la matriz E sub 3 por la matriz E sub 2 y por la matriz E sub 1 aplicadas o multiplicadas por la matriz A. ¿Ok? Bien. Bueno, pero como estas K matrices que están aquí enumeradas son elementales, ¿verdad?, de orden n, pues todas ellas, por el teorema anterior, son invertibles. ¿Ok? Para todas ellas existe su inversa. Bueno, pues teniendo ese dato de que para todas ellas existe su inversa, con ese dato, pues vamos ahora a considerar las inversas de esas matrices elementales que existen según el teorema que acabamos de mostrar anterior. Seguimos en la segunda parte de esta lección, ya mismito. Nos vemos entonces.